quieres, empezamos por los problemas más inmediatos que ha tenido que solucionar o sea, que se han debido solucionar ante estos problemas ha generado y de alguna forma también qué ventajas ha tenido adaptarse a los problemas que ha generado la nueva situación del confinamiento y la ruptura de las clases presenciales. Bueno, el primer reto fue asumirlo. Realmente hay una parte de duelo en todo esto, ¿eh? Y una resistencia a asumirlo que nos costó. Yo recuerdo la semana de antes, una semana muy compleja de toma de decisiones. En nuestro caso particular, además, celebrábamos el día 12 las fiestas de la escuela, una fiesta que es muy popular y que se celebra en la ciudad junto con el ayuntamiento y junto con sus ciudadanos. Y recuerdo que ya en esas fechas, un poco antes de esas fechas, decidimos suspender porque no veíamos claro hacia dónde íbamos. Pero yo creo que a todos nos sorprendió ya en la universidad la primera la situación. Y ahí se presentaron varios retos que fueron muy importantes, que fue, y tú lo conoces bien, el llevarse la administración de la universidad a casa. Hablamos mucho de la docencia, hablamos mucho de las clases, pero yo recuerdo ese 16 de marzo como cómo hacer que un grupo de funcionarios, que en nuestra escuela eran 60 personas, pero que en la universidad podían ser 1000 y algo, se iba a casa y se llevaba la administración a su casa con los ordenadores y teléfonos que tenían en casa. Y eso se hizo de una manera extremadamente ordenada y efectiva, cosa que a mí no me deja de sorprender, no porque no confiara en ellos, sino porque lo veía una complejidad absoluta. Y junto a eso estaba todo el ámbito puramente docente. El viernes de antes del 16 de marzo, creo que era 13 de marzo, ya estaba el profesorado poniéndose en contacto con los alumnos para establecer, sin unas directrices especiales ni instrucciones, simplemente usando el sentido común y la experiencia previa que alguno podía tener en esto y las herramientas que teníamos, poniéndose de acuerdo para mantener pues una docencia, una protodocencia virtual a distancia. Y eso también ha sido posible gracias a ambas cosas, a la enorme profesionalidad de la gente que forma parte de la universidad. Yo creo que eso hay que ponerlo de manifiesto. Sin esa profesionalidad y ese saber hacer de muchos años, que a veces, dado por entendido, no valoramos lo suficiente, pues ha dado una respuesta muy rápida a un problema muy serio. Está claro que el 17 de marzo no éramos una universidad a distancia, ni en teletrabajo ni en la formación, pero sí que había una clara tendencia a que esa curva de aprendizaje necesaria para ser lo que somos ahora empezaba subiendo exponencialmente como corresponde a esos momentos y daba muy buena sensación. La existencia también de herramientas en el ámbito politécnico, de herramientas que estaban poco usadas pero que estaban presentes, herramientas informáticas de teleformación y herramientas para el acompañamiento de la docencia presencial, que son plataformas que son de acompañamiento, no son para dar docencia virtual, pero que se convirtieron en docencia virtual, permitió, con la rápida respuesta de los técnicos de la universidad, especialistas en ello, y unas directrices bien dirigidas por parte de los gerentes de la universidad, de los directores de la universidad, de poder disponer y tener claro de qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Ha surgido muchísimas dudas, no solo desde el ámbito pedagógico, también desde el ámbito jurídico, por ejemplo, la protección de datos. No estamos preparados para eso, es un tema que tú conoces muy bien. Cómo se gestiona la grabación de una clase, cómo se gestiona la identidad de los alumnos en el aula, cómo se gestiona la identidad de los alumnos en las pruebas de evaluación telemática. ¿Puedo o no puedo pedir que me enseñen un DNI por la pantalla? Todo ese tipo de cosas se ha ido solucionando sobre la marcha porque no teníamos esa estructura jurídica, no la teníamos clara porque no somos una universidad presencial. En su gran mayoría, salvo la UNED, la Universidad Pública Española no es una universidad presencial y no lo es, ni lo era ni lo es. Somos una universidad presencial adaptada a las restricciones sanitarias que nos imponen. Y eso hay que entenderlo como tal. No estamos haciendo teletrabajo, estamos trabajando
de manera no presencial, porque el teletrabajo parece que tiene una normativa especial para los trabajadores que ahora no se está llevando adelante. Todas esas dificultades entrañan pues una sobrecarga que entenderás perfectamente en el ámbito jurídico y de Secretaría General de la Universidad, una enorme carga académica, una enorme carga extraordinaria en la parte de recursos humanos y gerencia, y por otro lado el cuello de botella que es normal, que conlleva ahora la desescalada, que es un tema que ha estado presente desde el primer día que nos pusimos en pandemia, nos pusimos en teletrabajo. Y no lo quiero separar del reto inicial. En todo momento estábamos mirando qué vamos a hacer para volver. Y ahora eso, que cada vez está más presente, supone un reto desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, que es un reto enorme para todas las universidades. Cómo retomar la nueva normalidad en unas condiciones de pandemia. Y para una institución de las características de una universidad pública que tiene un volumen de gente importante, es una cosa que desde el primer día está presente y que ahora probablemente es el gran reto que tiene la universidad. He dicho muchas cosas, pero yo creo que son cosas que son, desde mi punto de vista, las tengo muy presentes en mi día a día. No, y efectivamente, yo creo que has citado retos y problemas que ha generado la nueva solución. Si tuvieras ahora mismo que hacer un balance a la luz de esos retos que se han debido afrontar, ¿cuáles aquellos son retos que se han superado, ¿no? Pues muy satisfactoriamente? Bueno, pues, ¿y qué otros retos, en principio, tú crees que habría que mejorar? Cosas que, bueno, que también es difícil que en muy poco tiempo se hayan podido resolver. Pero en una, digamos, en una prolongación que hipotéticamente se tuviera que hacer, o si eso de alguna forma indica que la universidad tiene ahí aspectos que son importantes a la hora de potenciar su parte digital. O sea, que sería eso, pues, ¿qué retos son los realmente mejorables y cómo, si tienes la respuesta, claro? Claro, la autocrítica la realizamos creo que cada 5 minutos, al menos los mandos intermedios, que es de los que yo me considero, ¿no? Son 13 escuelas de una universidad y quieras que no, nosotros estamos en la aplicación directa de aquellas resoluciones que vienen pues, de más arriba y la trinchera que le llamamos, ¿no? Y yo antes de hablar de los retos, uno de los grandes retos era el de seguir en comunicación directa con los estudiantes. Me parece que es fundamental. No podemos pasar de la presencialidad a una situación distinta como la que estamos ahora y la que vamos a estar sin tener una comunicación directa con los estudiantes, sin la motivación necesaria, sin conocer sus problemas. En el campus de Alcoy nos planteamos una cosa que es excepcional, creo yo, porque le he consultado con otros compañeros en toda España y no se ha dado. Y es que hemos llamado uno a uno a todos los estudiantes por teléfono para ver cómo estaban y qué les faltaba para poder seguir la teledocencia. Y en estos momentos estamos en el segundo ciclo de llamadas para ver qué podemos mejorar de lo que hemos hecho. Son 2.200 alumnos y 200 alumnos de universidad senior, además, a los que les estamos preguntando directamente. Y es un trabajo que están haciendo los auxiliares de servicio, directamente desde teléfonos móviles corporativos y llevando una constancia de ello. Al final lo que ha significado eso es que hemos podido detectar uno a uno los problemas telemáticos, por ejemplo, de brecha digital que se estaban dando y los hemos podido ir solucionando uno a uno, lo cual está, aunque parezca algo anecdótico, al final un 6% de los alumnos aproximadamente declaraban tener algún tipo de problema para poder seguir la docencia. Y la mitad de ellos eran problemas de brecha digital. Hasta hemos puesto en contacto los servicios psicopedagógicos de la universidad con algunos estudiantes que declaraban pues, tener algún problema más allá del puramente tecnológico, por soledad, por incapacidad de enfrentarse al problema. Ese reto lo debemos de seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque no podemos abandonar a su suerte a la gente porque al final solo, entre comillas, sobrevivirá aquel que mejor adaptado y preparado esté y no necesariamente es el que se lo merece. Entonces, la brecha digital del estudiantado, del alumnado, es fundamental resolverla, tanto de conectividad como de acceso a los recursos de hardware, como de habilidades para poder usarlos. Eso está identificado en primaria, en la ESO y en bachiller, pero yo creo que en el ámbito universitario es algo que está
poco trabajado todavía, que probablemente desde instancias más altas que las propias universidades se debería tener en cuenta ante la nueva normalidad. Por otra parte, está toda la parte puramente de lo que es metodología docente. No es la misma forma de dar clase la que se da de manera presencial que la que se tiene que dar a distancia. Y estamos aprendiendo la metodología docente pues en base a los conocimientos que podíamos tener previos y a la compartición de conocimientos entre el profesorado. Creo que es muy importante establecer vínculos para compartir experiencias. Y creo que es muy importante una formación específica, porque esto se va a alargar en el tiempo de una manera o de otra. La nueva normalidad no es la normalidad del 15 de marzo, será la de la normalidad de lo que tenga que venir. Y también hay un reto tecnológico, además de metodológico, que tenemos que aprender el profesorado y que tiene que aprender los alumnos. Pues el reto tecnológico implica, por ejemplo, nosotros ahora en la UTV prácticamente todas las aulas van a tener videoapuntes. ¿Qué significa eso? Que voy a bajar un poquito la presión, perdonadme, corto aquí un momento. Videoapunte significa que desde el aula vas a poder impartir tu clase presencialmente, pero la vas a poder grabar y la vas a poder editar y mandar a todos los alumnos que estén presentes o no y mandar en streaming, tanto a ti como a la pizarra como al PowerPoint que estás poniendo en la pizarra. Eso era una cosa que solo estaba en un 10-15% de las aulas y durante este curso que viene se va a implementar en todas las aulas. Eso es un reto también tecnológico, es un reto de inversión. Es un reto que implica también el uso y el manejo de esa tecnología, cosa que, bueno, va por personas y por habilidades previas que puedan tener. Hay que hacer una campaña de formación e información sobre ello. Pero también nos puede traer ventajas, y es que eso ya lo tienes, y cuando la normalidad más conocida y más reconocida vuelva, esos instrumentos ya sabrás manejarlos. Y, por tanto, los puedes utilizar en tu docencia habitual y darle más valor a la presencialidad y descargar cosas a través de lo que vayas produciendo vía un audiovisual. Ese es otro gran reto que tenemos. Y tenemos el gran reto sanitario, el gran reto de cómo en los próximos meses mantenemos una presencialidad que nos permita ser compatible con los riesgos de salud que conlleva la pandemia, tanto en el ámbito del profesorado y del PAS como en el ámbito del alumnado. Y cómo los grupos de riesgo que pueda haber en los tres colectivos pues se consideran, se cuidan y se les mantiene al margen de la posible infección, pero conectados a la formación y a su trabajo. Eso es un reto muy importante. Y después creo que hay un reto colectivo de la universidad pública que es la de tener respuestas ágiles ante estas situaciones. Yo creo que no somos ágiles. Creo que ese reto lo tenemos que superar y creo que se tienen que generar certezas a partir de las incertezas, porque se nos exige saber generarlas. Y creo que a estas alturas, y me vas a permitir que sea crítico, deberíamos de tener un plan ya de lo que va a pasar el año que viene y que no sean declaraciones en prensa, sino que sea un plan establecido en el cual digamos a los estudiantes que ya están intentando buscarse la vida de cara al año que viene, matriculándose en másteres o buscando pisos de alquiler, pues qué es lo que va a pasar en septiembre. Aunque sea para decirles que, mira, vamos a empezar de esta manera y ya veremos cómo continuamos, pero ciertas certezas deberíamos de generar. Creo que lo peor es la incertidumbre y creo que está en manos de la Universidad Pública Española, el sistema universitario español. Vamos a integrar a todas las universidades, organizarse para generar ciertas certidumbres que creo que son muy necesarias, no solo para los estudiantes, sino para el colectivo de trabajadores. Y después, a largo plazo, yo veo un problema. Nuestro problema es si creemos realmente que la inversión en educación superior es una inversión y no un gasto. Entonces, ante una crisis económica, que es la que va a venir, tú lo conoces mejor que yo como economista, las implicaciones que tiene, volveremos a hablar del gasto de la universidad pública y no volveremos a hablar de la inversión. Y también es cierto que para que quizá cambie el discurso político, la universidad tiene que ser capaz de demostrar que es útil a la sociedad y que las cosas que hace son para mejorar la vida de los ciudadanos,
y hay una autocrítica, no para mejorar el currículum de los profesores. Y eso es un tema que creo que en algún momento se tiene que poner sobre la mesa, porque el que tiene que financiarlo al final es el ciudadano, le tiene que encontrar un valor. Tenemos el gran capital de que la gente cuando le preguntan, la universidad está muy bien considerada ante la población, y eso es muy bueno. Eso lo decía el anterior presidente de la CRUE, el rector de la Universidad de Girona, pero también es una gran responsabilidad. Tenemos que saber hacerlo para demostrar que somos útiles, para demostrar que mejoramos la vida de los ciudadanos y para demostrar que cuando vienen crisis como estas, la universidad es una respuesta, es una herramienta fundamental para salir de ello. Por eso yo insistí al principio de la conversación algo inmediato, que es, sin universidad ahora habría 1 millón de personas campando a sus anchas por ahí, que en otros sistemas que no tienen universidades públicas en países que tampoco están tan distintos a España en otros ámbitos, eso es un verdadero caos en estos momentos, no lo valoramos lo suficiente. De nuevo he dicho muchas cosas, pero creo que son retos que están ahí. Debemos también, y tú lo sabes muy bien, esta capacidad de tomar decisiones rápidas que hemos tomado deberíamos de saber mantenerla. No debemos de ser una entidad que tarda 2 años en poner o 3 años en poner un título en marcha. Porque no estamos respondiendo a los retos de la sociedad cuando la sociedad está cambiando de un día para otro. Nos está demostrando que no solo en el ámbito universitario, evidentemente, en esos ámbitos de nuestro país ocurre lo mismo. Juan Ignacio, has citado brecha en digital entre alumnos que, bueno, quizás sea interesante, ¿habéis identificado con una cierta concreción en qué se materializa esa brecha? ¿Cuáles son los problemas a resolver, tanto en alumnos como en profesores? Porque imagino que profesores de distintas generaciones y demás también tendrán su... ¿Cómo identificarías esta brecha? O sea, en realidad, o sea, a lo mejor es que tenemos estudiantes que son digitales, lo llamamos digitales porque llevan un móvil, pero luego a la hora de verdad cuando van a recibir una docencia online o una relación online, entonces ahí se manifiestan muchas insuficiencias. ¿Cómo la puedes describir? Porque comprenderla creo que también nos dice algo de la sociedad donde estamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la universidad, ¿no? Estamos hablando de universitarios. O sea, ¿cómo describes tú esa brecha? Bueno, jolín, yo creo que es un tema complicado, pero de mis reflexiones sí que es cierto que todos tenemos un móvil, pero para lo lúdico tenemos muy claro cómo utilizarlo, pero cuando requiere de una interacción que no es simplemente un recibir información o un comunicarse de manera lúdica, sino que requiere también de utilizarlo para someterte a un aprendizaje y después ser evaluado con ello, la cosa cambia bastante. No es lo mismo poder ver vídeos por YouTube y poder tener un WhatsApp que tener una conexión que te permita seguir una clase síncrona. Y desde luego las metodologías de cómo se hace eso junto con la tecnología muy importante. No por yo estar 2 horas hablando delante de una pantalla y de una cámara vaya a poder transmitir lo que quiero y el alumno no va a aprender lo que yo quiero que aprenda. Eso no se hace simplemente por eso. Ellos lo que han demostrado es que hay algunos que tienen mucha más facilidad para eso y hay otros que tienen menos facilidad porque no tienen tampoco una experiencia previa. Yo creo que hay una curva de aprendizaje que hay que resolver. Algunos de ellos tienen el problema de la conectividad, la conexión no es lo suficientemente buena y eso agobia bastante, porque bueno, han vuelto a sus casas, no estaban en pisos de alquiler con acceso a las infraestructuras universitarias que eran las que les proporcionaban una wifi de alta velocidad, les proporcionaba un aula de ordenadores, les proporcionaba un sitio donde reunirse con sus compañeros e intercambiar. Entonces, todo lo que la tecnología puede ayudar a crear una verdadera red social en torno al estudiante que quiera aprender y también al profesorado y que tenga los mínimos necesarios para que se pueda llevar adelante, el conocimiento necesario para poder utilizarlo y también la metodología para sacarle partido. No es cuestión de que nos sentemos todos a ponernos el vídeo. También hay que haber una metodología para llevar a cabo este tipo de reuniones y de encuentros. Favorecería mucho que el aprendizaje y la enseñanza fuera mucho mejor. Los estudiantes en general yo creo que están acostumbrados, y nosotros, a un contacto social
que se pierde con esto y que hace que la universidad presencial sea muy importante. Y nos va a costar mucho adaptarnos a eso. Creo que la información y la comunicación no es suficientemente buena. Se basa demasiado en correos electrónicos, en instrucciones en PDF. Se tiene que trabajar más una comunicación más sencilla, más de que te conteste a la pregunta que tú tienes y no te lleven en 1000 respuestas a preguntas que no te has hecho ni te quieres hacer, porque al final no llegas a contestar, no te llega a contestar tu pregunta. Mi pregunta es A y me están mandando una información con 16 respuestas a cosas que ni siquiera me planteo, con lo cual no se focaliza. Entonces, la atención, la capacidad de comunicación personalizada es muy importante. Y esa se hace por medio de personas o por medio de sistemas que sean inteligentes. Volvemos a la inteligencia artificial, que es que yo necesito una cosa y quiero respuesta a lo que necesito. Si yo me quiero comprar unas zapatillas, no quiero entrar en un sitio que me enseñe zapatillas, camisas, gorros y bicicletas, porque lo único que me va a hacer es marearme. Y hasta el momento informamos de manera masiva, sin particularizar y sin ir directamente a la persona en concreto. Esto, cuando hay presencialidad, se resuelve con una pregunta en un pasillo, una pregunta al final de una clase, tú lo sabes bien, en el bar, en el sitio más insospechado donde hay actividad social. Nosotros aquí, pues no se está produciendo. No permite el sistema que eso se produzca. De ahí que pasáramos al sistema de llamadas para personalizar la atención y al sistema de hacer reuniones con todo el profesorado o por secciones de profesorado o por personas en concreto con problemas de profesorado y de PAS para conocer directamente sus problemas. Es cansado, pero es efectivo, porque una instrucción se convierte en papel mojado a los 5 minutos de que llega la siguiente instrucción. Y una sobre otra, al final yo he acumulado cientos de papeles que no soy capaz de recordar. Sí que recuerdo una conversación donde me han aclarado el problema que yo tenía. Hay cosas como la que hacéis vosotros, de inteligencia artificial destinada a necesito respuesta A y me la da un chatbot o me la da un auxiliar o me la da un profesor, eso puede generar, o puede no, genera certidumbres, genera tranquilidad y una eficiencia en la comunicación. Yo creo que esa parte es extremadamente importante. Por poner un cierto ordenamiento e identificarlo con claridad, si tuvieras que citar 5, 7, 10, yo qué sé, problemas que jerárquicamente, con cierta jerarquía, sí, habéis tenido que abordar. Es decir, a ver, esta es la situación desde la virtualidad a la presencialidad. En estos 2 meses, pues nos ha generado estos grandes problemas, algunos se le han podido dar mejor solución o otra solución, pero a efectos de identificarlos bien, para ti, ¿cuáles han sido esos problemas? Bueno, llevar la administración a casa, el teletrabajo de la administración, y llevar el profesorado a casa y poder impartir clases desde casa con las inconvenientes que eso tiene de esas brechas digitales que se producen en todas las familias. Eso ha sido 2 acciones o 2 retos que han sido muy importantes y que han sido superarlos es decisivo. El disponer de herramientas capaces de, por lo menos, poder iniciar la formación a distancia. El atender las necesidades particulares de los alumnos que presentaban problemas. Otro reto muy importante. El poder ahora en estos momentos disponer de un sistema de prevención de riesgos que asegure que la desescalada presente y futura se va a poder hacer en condiciones. Creo que las universidades son extremadamente complejas para eso y es otro de los problemas que yo pondría sobre la mesa. Y otro problema que yo creo que se ha superado con bastante éxito es cómo adaptar el sistema de toma de decisiones de la universidad tan matricial y tan complejo de una manera rápida y flexible ante una situación tan cambiante como esta. La toma de decisiones se han tomado decisiones muy importantes en poco tiempo
y con el visto bueno de la comunidad universitaria, que en otras condiciones no se le podrían llevar adelante. Un reto pendiente también, y este está por venir, pero empieza a ser presente, son las inversiones económicas necesarias para la nueva normalidad, que eso también ahí está, va a estar muy pendiente y es muy presente. Y desde el punto de vista de formación de profesional, yo creo que, ya lo he dicho antes, sorprendentemente bien, no porque nos sorprenda, sino porque a lo mejor a priori podemos pensar que era mayor problema, la enorme profesionalidad del profesorado de IPAS a la hora de rápidamente producir la transformación. No solo la parte puramente burocrática de llevarse la administración y la docencia a casa, sino la enorme profesionalidad del colectivo a la hora de demostrar que estaban con capacidad de ser muchísimo más adaptables de lo que a priori se les suponía. Yo creo que esas son para mí las cosas más importantes, son las que hemos batallado y estamos batallando ahora. El tema de los exámenes, ¿por qué crea tanta polémica? Claro, yo no lo he incluido porque para mí no es un problema, pero sí que es cierto. ¿Cómo lo habéis resuelto para que no sea un problema? Pues mira, yo creo que la resolución consiste en cambiar un paradigma. Nos hemos acostumbrado a un sistema que consiste en que el examen presencial tiene un valor muy alto, con un porcentaje muy alto de la nota final, donde se asegura que la identidad del estudiante, como es normal, está asegurada. Quien dice que se presenta es quien dice ser. Y eso a través de los exámenes online no se ha podido resolver. El proctoring era una de las alternativas que se ha evaluado. Y esto es un reto que no se ha solucionado, porque al final el proctoring no va acompañado de la normativa y la legislación española de protección de datos. Con lo cual, en estos momentos no es viable. ¿Cómo se soluciona eso? Pues cambiando la metodología docente, haciéndola continua, haciéndola mucho más difícil de que la copia sea posible y donde la identidad del estudiante dé paso a un conocimiento más exhaustivo de lo que cada estudiante está haciendo en cada momento por parte del profesorado. Eso dicho así muy bonito, pero ahora tú pones un profesor a un grupo de 200 alumnos, darle clases online y examinarlos sabiendo cada uno cómo es y detectando si la contestación que ha hecho este alumno no está acorde con lo que ha visto durante el aula online. Pues ese es un reto que ahora en junio vamos a vivir y que es un reto muy complicado. De hecho, el año que viene lo que estamos viendo es que cualquier escenario que se plantee haya la posibilidad de examinar de manera presencial, porque eso ha generado un gran estrés en buena parte del profesorado, e incluido los estudiantes. Los estudiantes se han visto también muy estresados con este asunto. Y es algo que solo creo que se puede solucionar cambiando la forma de evaluar. El examen clásico es una forma de evaluar más de otras muchas que hay. Pero claro, Andrés, esto nos lleva a otra discusión filosófica, que es cómo adquieren las competencias los alumnos, si a base de exámenes y la letra por sangre entra o la tienen que adquirir de otra manera. Y la adquirirla de otra manera en la presencialidad yo lo tendría claro, que es como estamos haciendo ahora en nuestra escuela de la UPV, trabajar en proyectos, donde grupos multidisciplinares, donde el alumno asume las competencias en base a todos juntos en el campus, en un laboratorio, trabajando sobre un proyecto y adquiriendo las competencias, etcétera, que es un modelo muy finlandés. Pero claro, a distancia, ¿cómo se hace eso? A distancia, ¿cómo se hace eso? Entonces, este es un reto que es muy importante y que genera mucho calor y poco trabajo, termodinámicamente hablando, y que, bueno, yo creo que es la base ahora en estos momentos, uno de los grandes retos que tenemos en junio para superar. Y no tengo claro, bueno, ahora haremos lo que podamos, pero de cara a años siguientes deberíamos de reflexionar seriamente sobre ello. Oye, y aunque lo has mencionado pero de cara también a sistematizar un poco lo que nos transmites, las enseñanzas que personalmente tú, como responsable de los centros que tienes ahí en el campus, ¿cuáles son las principales enseñanzas que has recibido? Las principales enseñanzas que muchas veces son identificar problemas o generar soluciones a esos problemas, y además en un tiempo, en este caso, récord.
Pero ¿cuál sería? Dice, bueno, pues de estos 2 años, o sea, estos 2 meses de confinamiento, he sacado estas conclusiones, he identificado estos temas que son importantes, ¿no? Has Bueno, dicho, pero más que nada que una sistematización, una concreción. pues que la enseñanza a distancia, o sea, la enseñanza telemática o la elaboración de productos de enseñanza telemáticos ha venido para quedarse, con independencia de que la presencialidad vuelva a ser el 100%. Eso ha venido para quedarse. Que la prevención de riesgos laborales en la universidad va a tener una importancia que nunca la ha tenido previamente y que eso va a modificar cómo se comporta la universidad internamente. Creo que eso también va a ser muy importante. Y eso también ha venido para quedarse. Creo que también, aparte de que las tecnologías, bueno, o incluiría que las tecnologías de enseñanza a distancia van a sufrir, afortunadamente, una mejora, como no la habían tenido en los 10 años anteriores, y que van a acompañar a la enseñanza futura. No solo la metodología de decir lo quiero hacer, sino que va a haber una tecnología que va a acompañar como no habíamos sospechado que iba a acompañar y nos va a permitir solucionar el tema del proctoring, por ejemplo. Yo creo que eso se va a solucionar. Y va a ser posible que un estudiante, pues aunque no esté presente, pueda ser examinado con garantías y pueda seguir un curso con garantías. Con lo cual yo también preveo que para muchas formación la posibilidad de que haya estudiantes que no estén presentes más que en contadas ocasiones en la universidad va a ser posible. No sé si eso es bueno o es malo, pero eso va a ocurrir y va a estar ahí. Creo que ese salto se va a producir de manera muy importante. Yo creo que esas son las cosas que yo destacaría desde el punto de vista de lo más evidente y aplicado y que no tiene nada que ver con la organización ya más interna de la universidad. Sí que meto lo de prevención porque creo que nos va a influir muchísimo, muchísimo. La tecnología, la prevención de riesgos y la metodología mixta de docencia presencial, donde el alumno en el aula va a tener, el valor que va a tener el alumno en el aula va a ir más allá de la clase magistral, porque esos contenidos magistrales los vamos a impartir de otra manera. Yo creo que esos van a ser cosas que van a cambiar, que yo pienso que vamos a aprender o que vamos a integrar en el ADN de lo que está por venir. Claro, esto es también una elucubración y como tal, pues estará sujeta probablemente a que si repasamos este vídeo dentro de 2 años probablemente digamos, madre mía, qué equivocados estábamos. Pero bueno, es también nuestra obligación de alguna manera tener perspectiva y en eso es en lo que estamos. Muy bien. Pues se ha incorporado Andrés, van saliendo y van entrando. Esto, Juan Ignacio, vamos a ver, has hablado de herramientas. Estas herramientas, intuyo por lo que has comentado que alguna de ellas pues probablemente no se han debido improvisar, ¿no?, de cara a la nueva situación, otras estarían bastante más consolidadas. En realidad, en el tema de las herramientas y de los recursos del aprendizaje, ese tipo de herramientas, ¿los alumnos y profesores en qué porcentaje son eficientes a la hora de utilizarlas? Es decir, un profesor que estaba pues, con sus manuales en papel y sus cosas y tal, resulta que sabe identificar objetos de aprendizaje online que de alguna forma pues, son los mejores, pues estoy seguro que sabe identificar los mejores desde el punto de vista tradicional. Los alumnos, ¿en qué medida saben sacarle partido a las herramientas? Que, bueno, en ese sentido creo que siempre las politécnicas jugáis con una cierta ventaja, ¿no? Porque en ese ámbito tenéis un buen acopio, expertos, gente que hace las propias herramientas, ¿no? Pero ¿cuál es tu balance ahí y cuál es la identificación de insuficiencias o de problemas que generas ahí? ¿Qué herramientas nuevas os harían falta? Si es que hay falta herramientas, ¿cuáles son aquellas que en la situación actual pues, es necesario generar?
Es decir, me estoy hablando, por ejemplo, hay quien cita, es que, oye, pues los repositorios de recursos, de objetos de aprendizaje, pues no están bien identificados. Pues eso, pues tú generas a lo mejor pues una clase online, pero no tiene los metas para poder identificarlo. Un alumno sabe a lo mejor en su manual claramente dónde encontrar esto, pero no en un vídeo de YouTube o en una clase que está online del MIT, de OpenCourseware, donde a lo mejor viene una resolución brillante de un problemazo enorme que está mejor explicado que en ningún sitio del mundo. Es decir, cómo de alguna forma los recursos digitales necesitarían o necesitaríamos en las universidades presenciales una adaptación, una aproximación y en ese sentido, ¿cuáles son los problemas principales que habéis identificado vosotros? A ver, me hace reflexionar tu pregunta porque yo todas mis clases las grabo. Son 2 horas de clase. No sé hasta qué punto son válidas esas 2 horas de clase después al alumno que las tiene que visionar, si no es capaz de encontrar el punto exacto donde quiere ver qué he dicho yo sobre el tratamiento biológico de un agua residual. Y se tiene que ver las 2 horas y a lo mejor ni lo encuentro. Creo que ahí yo no sé cómo hacer posible eso, si no es que yo divida el vídeo en partes pequeñas etiquetándolas convenientemente, que es como un poco como se recomienda, ¿no? Que es un trabajazo para el profesor, pero disponer de herramientas que pudieran servirle al estudiante para después que esos vídeos poder acceder a puntos concretos que le interesan sería extremadamente útil, porque si no al final 2 horas no te vas a ver posteriormente a revisar de cada clase que yo he dado. Esa parte puede ser muy importante, es una parte muy, muy tecnológica, ¿no? No es metodológica en el fondo. Yo creo que seguiría también apostando porque nosotros como profesores le demos valor no solo a lo que contamos, sino a lo que cuentan otros. Entonces, si yo tengo que explicar cómo funciona una depuradora, a lo mejor hay un estupendo vídeo que ha desarrollado el MIT y a los que yo les puedo dirigir. Y eso también debería de ser una herramienta que fuera útil en la docencia. Para darle yo valor a mis clases, puedo aprovechar lo que otros han hecho, cosa que se hace también muy poco. Estamos en lo local, o sea, usamos la tecnología para afianzar lo local, para afianzar mi clase, para afianzar mis apuntes, para afianzar el conocimiento que yo dispongo como profesor, pero no para poner en contacto al estudiante con todo el conocimiento que hay, que sería la manera de universalizar y de hacer mi producto universalizable, que no solo sea interesante para el alumno de este curso que ha ido a clase y que cuando va a ver el vídeo sabe que yo aproximadamente 1 hora después de eso, de empezar, dije algo sobre el reactor biológico. Esa parte creo que estamos reproduciendo un poco lo local en lo tecnológico y eso no nos lleva a ningún lado. Yo creo que precisamente lo que nos llevaría sería, lo que deberíamos de tender es a lo otro precisamente, a generar herramientas que sean de uso masivo, multitudinario y adaptable a cualquier perfil de estudiante, que sean fáciles de manejar y que, pues eso, la información contenida en un vídeo, pues tú puedas acceder a toda la información que está en el vídeo sin tener que verla entera. ¿Cómo se hace eso? Pues supongo que se podrán hacer y habrán herramientas para ello. Hasta ahora, por ejemplo, en la UPV tenemos la posibilidad de colgar los vídeos en nuestra plataforma Media UPV y de tú ponerle las palabras claves que creas oportunas. Pero eso no creo que sea suficiente. Nos vemos obligados a partir esos objetos de aprendizaje en objetos de 5 o 6 minutos. Está muy bien, pero cuando tú estás dando una clase síncrona que quieres grabar en el formato en el que estamos, pues pueden ser 2 horas, que tú no te vas a después a editar y a partir en elementos de 5 minutos, porque además no has dado la clase pensando en ello, ni está. Hay un montón de información que se está perdiendo porque se está de nuevo haciendo ruido, calor, en ese sentido. Y Andrés, uno de los problemas que tenemos es almacenar esa información. Es que nos vamos a ver con que vamos a tener que hacer una inversión en servidores, en la nube, donde sea, para que todo eso que la Universidad Española está generando se almacene en algún sitio durante un tiempo razonable y no se pierda y se pueda utilizar, que es, hay que hacer inteligencia, o sea, hay que hacer big data de todo eso.
pero no se está haciendo. Y cuesta muchísimo dinero mantenerlo, los costes son tremendos. Es que al final un aula virtual te cuesta 4.000 euros ponerla, un aula de videoapuntes. Pero mantenerla, en cuanto pasas de los 3 o 4 años, igual te estás gastando más dinero en mantenerla, mantener unos servidores que todo lo que ahí genere lo guarde, que realmente lo que vale el hard de todo eso. Y claro, si no le sabemos sacar partido a eso, pues es un problema muy importante. Que es como dar una clase, no grabarla y que se quede en la memoria de la gente, ¿no? Al final eso se perderá si nadie excava ahí y hace minería allí de esos datos. Entonces, a mí me parece fundamental que se aplicara los principios de la inteligencia artificial, en todo eso sacarle partido. Es como cuando la gente publicaba en revistas en papel que tú no veías, porque al final pues, no te llegaban, no servía para nada. Hoy leía que la Mónica Jara hizo una vacuna, pero la publicó en español y nadie se enteró en el mundo de que había desarrollado una vacuna. Pues de nada me sirve yo dar una clase magnífica si solo queda en la memoria de esos 20 alumnos que lo van a olvidar la semana que viene, cuando tengo la oportunidad de tenerlo en un formato electrónico y poder sacarle partido a eso en algún momento. Creo que eso ayudaría muchísimo en el futuro, con independencia de las pandemias, ¿eh? Estoy hablando ya de... Y es un reto, yo creo, tecnológico de primer nivel. Yo me acuerdo cuando en un proyecto hicimos transcribir las cintas de la cadena SER de Alcoy, transcribirlas, un transcriptor que cogía el sonido y lo pasaba a texto, ¿no? Un alumno lo hizo. Pues era importantísimo, porque es que esas cintas estaban ahí, pero nadie tenía acceso a ellas. Y o lo transcribes y lo conviertes en un formato, en este caso se quedó en texto. Y todo eso que estamos generando, Andrés, se va a quedar ahí perdido en vídeos que nadie va a ver en el futuro. Joder, es que es un capital que a mí me da mucha pena. Me parece que es una pérdida absoluta de capacidades. Y ya estamos hablando de lo docente, ¿eh? No nos hemos opuesto a hablar de la investigación y los problemas que está teniendo la universidad con ella. No te oigo, Andrés. Lo había quitado porque había unos pequeños ruidos para no molestarte. Una última pregunta que sería, bueno, de cara al año 2000, el curso 2020-2021, ¿no? Bueno, por una parte, ¿cuáles son ahí los retos a superar? Ya hay más tiempo, hay más capacidad de planificación, es decir, ¿cuál sería tu ideal de best situación, como si lo pudieras planificar sin restricciones? Decir, mira, pues el curso yo voy a planificar y mis retos y lo vamos a conseguir esto. Y también hay un poco algo que implícitamente pues, está en mente de todos, ¿no? En esa contestación, ¿cómo queda al final de esta experiencia tan intensa, ¿no?, que estamos teniendo? ¿Cómo queda la universidad presencial? En definitiva, esto ha afectado también a la universidad, creo que si ha habido una educación digital por parte de profesores y alumnos, ¿cómo queda? ¿Reinventamos la clase presencial entonces con estos recursos que estamos familiarizándonos o en realidad volvemos otra vez al mismo sitio y esto simplemente ha sido un paréntesis? Bueno, creo que la pregunta te la he simplificado en exceso, pero más o menos sabes por dónde voy quizá, ¿no? Llevo una semana diseñando un plan para el año que viene. Entonces, junto con el equipo directivo, que precisamente hemos acabado hoy de diseñarlo para ponerlo en marcha. Entonces me coge fresca la cabeza. Yo, a lo último, la presencialidad es insustituible, pero no cualquier presencialidad es deseable. Quiere decir que hay que darle valor a la presencialidad. No todo lo que se hace en el aula tiene el mismo valor. Y eso nos debe de hacer reflexionar siempre, en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia. Considerando eso, de cara al curso que viene, y no siendo ajenos a que hay una pandemia, debemos de planificar un sistema mixto donde lo esencial, lo que requiere de manera esencial para adquirir la competencia de la presencialidad, se intente mantener por encima de todo, siempre y cuando las restricciones sanitarias lo permitan. Y aquello que se pueda dar a distancia, sacarlo para darlo a distancia
para poder ser compatible con las restricciones sanitarias. Y eso, cuando estamos hablando de ingenierías, es muy complicado, pero sí que se puede resumir. En ingenierías y en ciencias se puede resumir que aquello que son prácticas experimentables hay que mantener la presencialidad al máximo. Una parte de la evaluación presencial, por lo que antes hemos comentado, y todo lo demás estar preparados para poder impartirlo telemáticamente si las condiciones sanitarias nos obligan a ello. ¿Que nos permiten incorporar al alumno al aula? Perfecto. ¿Que no nos permiten? Ese plan lo tenemos preparado para que esa clase no presencial se pueda dar. Cuando hablo de qué es lo esencial en el aula, después nos debe de permitir a largo plazo seguir reflexionando sobre qué cosas debemos de hacer en el aula, que sí que son importantes y dan valor a la presencialidad, y cuáles no. Quizá esto nos debería dar pie a que ese debate, que lo hemos tenido un poco siempre en segundo plano, pase a primer plano y se convierta en qué hago yo con el alumno en el aula y lo comunico con lo anterior. El conocimiento está en la red, no está en las bibliotecas, no está en la abadía ni en el bibliotecario, está en la red y el profesor tiene que ser el que le dé acceso al estudiante a esa información, la ordene y le haga trabajar en el aula en esas competencias que son específicas y los soft skills. Para hacer eso hay que cambiar el modelo de presencialidad y en las ingenierías además es muy importante porque el trabajo en equipo, el tener creatividad, el liderazgo, etcétera, son cosas que se aprenden presencialmente trabajándolas en conjunto en el campus. Y eso lo tenemos que conseguir hacer. No digo que la pandemia sea motor de cambio, porque realmente lo esencial lo estamos ahora discriminando en función de una urgencia, de algo que nos viene dado, pero sí que después nos tendría que hacer reflexionar de que con esas tecnologías nuevas que estamos aprendiendo, con ese salto tecnológico de aprendizaje del profesorado que estamos teniendo, aprovecharlo para que la presencialidad del alumno se transforme. Y eso también conlleva transformar nuestras infraestructuras, Andrés, y eso es un tema que a mí me preocupa mucho. Tenemos unas infraestructuras basadas en aulas docentes de teoría, en prácticas de laboratorio, que no están interconectadas, que no son flexibles, que no son reconfigurables inmediatamente, que el mobiliario de las aulas no permite poder trabajar en equipo muchas veces, que las tarimas donde el profesor se sube siguen existiendo, y eso también hay que hacer una inversión en infraestructuras porque permitan algo tan sencillo, por ejemplo, como que yo sueño con que no hayan aulas informáticas y aulas de teoría, sino que el ordenador, el alumno lo lleva como si lleva los zapatos y ahora me hiperconecto porque el aula está hiperconectada y ahora lo saco y trabajo y me conecto a un aula virtual, a un programa en un Polylabs que es virtual y que puedo utilizar simplemente entrando con mi contraseña y ahora lo quito para trabajar usando Legos en el aprendizaje de trabajo en grupo. Pero eso no lo hago hoy en este aula y mañana en otra que me asigna alguien en donde me tengo que trasladar para hacerlo. O sea, ese concepto requiere de un cambio de mentalidad y de una inversión importante en las metodologías nuevas. Está mucho más allá de las medidas para la pandemia del año que viene, no tiene nada que ver. Pero sí que me gusta hacer esta reflexión porque pienso que es muy importante el poder llevarla a cabo. Cuando haces una experiencia con un grupo de alumnos en esto, el alumno la recibe bien. Tiene que trabajar mucho, pero aprende como nunca. También nos lleva a otra reflexión. No solo es una cuestión de calidad de nuestra formación como profesores, es una cuestión también de apuesta por la cantidad. Con 200 alumnos en un grupo, en primero, eso estás vendida. Si precisamente en primero es cuando los mejores profesores tendrían que tener el contacto con los alumnos en grupos pequeños para poder incorporarlos. Y es precisamente donde nadie quiere ir muchas veces porque los grupos son enormes y los alumnos son muy bisoños. Es un poco, se invierte la pirámide. El profesor excelente tiende a irse al máster y el último que entra a veces se tiene que ocupar del grupo más complejo.
Y eso genera frustraciones. Ya no es una cuestión solo de voluntad y de inversión, también es una cuestión de organización de la propia universidad. Esos son elementos que yo creo que la pandemia pues va a poner, yo creo que los van a subrayar más. Esto nos lo va a subrayar más. Entonces es una cosa extremadamente interesante que conviene debatir y convendría que hubieran foros de debate aprovechando el impulso, que hubiera mucho debate sobre esto, ¿no? Y que bueno, nos permitiera evolucionar. Bueno, esa es mi ilusión. No, estoy hablando un poco de mi ilusión. No sé qué visos le ves tú, Andrés, de posibilidad a todo eso con tu experiencia, porque tú has tenido una experiencia muy completa y la sigues teniendo. Yo creo que hay que hacerlo, claro que hay que aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado el tomar conciencia, ¿no?, de lo que es este mundo y fundirlo, ¿no? Hay que realmente explotar los valores de la presencialidad y también hacer el máximo uso más inteligente de los grandes recursos digitales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo has citado perfectamente, ¿no? Es el reto y ahora ahí se abre entre nosotros una grandísima oportunidad, ¿no?, de materializarlo. Claro, los recursos también es verdad que, pero ahí es muy importante las pequeñas cosas que se vayan haciendo, las primeras pruebas de concepto que pongan en valor realmente ese tipo de... Va a haber una experiencia este semestre y el que viene que no hubiéramos soñado nunca tener, porque nadie se hubiera atrevido a hacer esto. Ahora nos obligamos a hacerlo y esa experiencia nos va a llevar, bueno, pues yo lo comparo un poco, es muy bruto lo que voy a decir, a cuando los grandes avances médicos después de la Primera Guerra Mundial, cuando los sistemas sanitarios de los ejércitos, que ya eran complejos, pues aprendieron a base de algo que era insospechado, es tener que atender a millones de heridos que en otras circunstancias no se hubieran producido. Y eso cambió la forma de ver la medicina y hubo un enorme avance de un drama. Pues esta situación nos va a llevar a tener unas experiencias que en condiciones normales la Universidad Española no se hubiera atrevido a poner en marcha de por sí misma. Yo tengo mi vicerrector académico una vez en una reunión decía, a mí no se me olvidará, en algún momento habrá un clic que nos hará cambiar de paradigma. Él pensaba que el clic iba a ser la competencia y al final ha sido la pandemia, pero el clic se ha producido. Nunca sabes de dónde viene, pero sí que sabes que cuando ocurre, el paradigma cambia. Le preguntaban a Juan Ignacio Cirac, que lo tuvimos aquí en el campo de Alcoy, que es el número 1 en ordenadores cuánticos en Europa, que trabaja en el Max Planck dirigiendo el centro. Le decía Gabilondo en una entrevista, ¿cómo será el mundo en el futuro con los ordenadores cuánticos? Dice, mire, usted lo que me pregunta no sé responderle, es como si le preguntaran a Tesla cómo sería el mundo después de inventar la energía eléctrica. Pues te hubiera dicho, no tengo ni idea. De hecho, nadie podía aventurar cómo sería. ¿Que iba a cambiarlo? Sí, pero ¿cómo va a ser? No. Yo creo que esto nos va a traer un cambio. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero que el cambio se va a producir no me cabe ninguna duda y que no volveremos al 15 de marzo. Eso lo tengo también clarísimo. Ahora, ¿cómo le sepamos sacar provecho? También tengo claro que el que le sepa sacar a esto provecho, y valga una expresión que ahora no me gusta en tiempos de pandemia hablar de provecho o de beneficio, no me gusta decirlo, pero el que le sepa sacar valor a esto va a tener una ventaja competitiva y la universidad es muy competitiva ahora. Oye, pues... Y bueno, y después estáis las empresas que trabajáis y empresas y los pensadores, porque yo te considero más un pensador, es un empresario que es intelectual y pensador todo a la vez, lo cual es un placer, por eso tenemos tan buen trato. También tenéis mucho que decir y también tenéis mucho que empujar y detectar en todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente será una reflexión y ahora mismo los protagonistas sois los que la estáis experimentando. Yo creo que hay un gran valor en todo lo que ha sucedido estos 2 meses y está sucediendo y va a suceder. Y es muy importante identificar cuáles son las preguntas, los problemas, las necesidades. Todo eso es absolutamente fundamental.
y luego profundizar en las oportunidades que se abren, ¿no? Porque, bueno, pues que efectivamente hablábamos del teletrabajo, utilizábamos la teleconferencia, pero nos hemos hecho unos expertos extraordinarios a la hora de sacarle partido a estas herramientas en operatividad, en tal, no sé, la cantidad de trabajo que podemos ahorrar y la cantidad de contactos y relaciones que podemos generar, porque culturalmente ya la hemos hecho nuestra. Pero ha tenido que ser una imposición, porque las herramientas existían, estaban ahí, las conocíamos de sobra, pero nos hemos dado cuenta y diciendo, esos viajes que hacíamos a Madrid, donde íbamos con una presentación, y no, es que ahora la verdad es mucho más inmediata. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un placer el poder reflexionar, ha sido muy útil. Enhorabuena, porque creo que la percepción que das y que se ve en lo que habéis hecho es de una identificación con los retos enorme para de cara a superarlos. Me da la sensación de que habéis resuelto muchísimos problemas que se han generado y además que estáis satisfechos, lo cual es una magnífica noticia. A mí, claro, siempre me han encantado estos temas y la verdad es que volver otra vez un poco sobre ellos, que es la oportunidad que me dais de meterme en algo en el que ahora no estoy especialmente desde dentro, no lo veo desde dentro de la trinchera, sí, me agrada mucho y bueno, pues sin duda me refrescará muchas ideas, ¿no? Que estaban ahí más enlatadas que otra cosa, ¿no? Y bueno, ojalá que tengamos mucha suerte, y digo que tengamos porque me considero parte del ámbito universitario, ¿no? En toda su extensión, y ojalá tengamos mucha suerte en lo que se avecina, ¿no? Si realmente esto sirve para transformar nuestras clases también presenciales, mejorarlas muchísimo, ¿no? Donde los aspectos más creativos, más emocionales los trasladamos en la presencia física y probablemente le sacamos el máximo partido a los recursos de aprendizaje, a los recursos digitales. Ahí habrá un equilibrio muy interesante, ¿no? Para mejorar la calidad, ¿no? Hay mucho que hacer en ese aspecto, muchísimo que hacer. Y después solo una última reflexión. Lo que nos va a sacar de este lío, por un lado, es la ciencia, pero también es el civismo y la solidaridad. Fíjate si la universidad tiene mucho que dar. Es decir, los ciudadanos que somos actualmente somos productos de un sistema educativo que probablemente civismo y solidaridad, sin darnos cuenta, lo hemos adquirido y lo estamos aplicando. Sin ese civismo y esa solidaridad, en los tiempos que corren, estaríamos metidos en un verdadero problema muy gordo. Tenemos una responsabilidad muy grande, no solo desde el punto de vista de formación de profesionales, sino de formación de personas capaces de enfrentarse a este tipo de cosas desde la universidad. Así que vamos más allá de lo meramente instrumental y vamos en otro ámbito que deberíamos también de reflexionar sobre ello. Pues nada, lo que tengo que agradeceros la confianza que habéis puesto en mí, en un pobre currante aquí que está aquí peleando para sacar lo que puede adelante y que sí que es cierto que me ha hecho pensar mucho. Y os he puesto sobre la mesa de manera desordenada un poco mis... Pues Ignacio, intuía que estabais haciendo algo especial, porque sé que con la identificación y el entusiasmo que hacéis las cosas ahí en el campus de Alcoy y la implicación con la forma en la que os implicáis. Ha habido un momento, se me han puesto los pelos de punta cuando has dicho que habíais llamado a todos los alumnos. Y los hemos vuelto a llamar otra vez. Excelente. O sea, 2.200 llamadas inicial y otras 2.200. Excelente. Yo no he encontrado nada igual en otro lado, pero nos salió del alma hacerlo. No fue algo dicho y hecho. ¿Por qué no? Tenemos a la gente en casa, llamámoslos y veamos qué nos dicen. Malo no va a ser. Están muy satisfechos tanto el que llama como el que recibe la llamada. Claro. Eso es una cosa... Y la cantidad de inputs valiosísimo que habéis recibido ahí, ¿no? Porque hay veces que suponemos cosas y tal, pero bueno, a lo mejor es que la wifi no funciona, o es que no hay el instrumental necesario, ¿verdad? O es que el estado anímico de la propia... El estado anímico es fundamental. Nadie sale de la trinchera al combate sin el estado anímico adecuado, por muy buenos
armas que le pongas encima de la mesa, mucha tecnología. Si no tienes el estado anímico, ¿dónde vas? Y el estado anímico del personal y de los estudiantes es fundamental mantenerlo. Y ahí tiene que haber un liderazgo también a la hora de generar esa moral elevada y esa certeza. Por eso yo hablo que la universidad debería crear certezas para generar liderazgo y elevar la moral de la gente. Porque sin moral no te enfrentas a una carrera, ni te enfrentas a unos exámenes, ni te enfrentas a un videoapunte. Que eso es fundamental. A veces lo olvidamos. Que eso es aprendido. Y eso ya lo creía que lo sabíamos, pero nos cuesta. Bueno, yo lo he dicho. Un verdadero placer. Lo mismo digo. Y cuando queráis, José, mira, cuando acabe el curso, aunque sea de manera informal, y si puede ser antes que nos veamos, estupendo, os contamos un poco, por ejemplo, cómo ha ido esa comunicación con nuestros estudiantes. Porque ahora les estamos preguntando qué mejorarían y cuando acabe les vamos a preguntar cómo les ha ido, ¿no? Y os contamos un poco el resultado de todo eso para que veáis Excelente. Y nos ayudéis a reflexionar sobre ello. Muy bien. Cuenta con nuestro mayor apoyo, si es posible, en lo que necesites. Y bueno, y también cuando la presencialidad se nos olvide y no tengamos ningún riesgo, nos tomamos otro arroz Claro, hombre, os lo he contado y seguimos con nuestros planes que probablemente ahora lo que hacen es reforzarse porque cada vez hace falta más esto. Bueno, yo saludar que Andrés no lo había visto porque lo tenía aquí abajo escondido, a Trini y a Marilu sí, pero Andrés no lo tenía aquí escondido. Espero que sigáis bien de salud todos, cuidaros mucho y cuando queráis aquí estamos. Bueno, Ignacio, un abrazo. ¡Ánimo! Venga, ánimo y cuídate, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.